que gente que ama Irlanda, que busca información sobre Irlanda en castellano y que en internet la está encontrando a través de mi blog, y por eso en un momento dado Lonely Planet Magazine en su guía sobre Irlanda incluyó entre los datos útiles este humilde blog, poniéndole la etiqueta de el blog más completo en castellano sobre Irlanda. Entonces, me pongo la medalla. Creo que eso es hasta ahora la mejor tarjeta de presentación con la que cuento, y en todo caso lo que sí que refleja es que esa pasión por Irlanda no solo la compartimos estos cuatro que estamos aquí, sino mucha gente más en todo el mundo, por lo que sea, por el carácter de los irlandeses, por la belleza de sus paisajes, por el nivel de su cultura. Creo que es, con diferencia, el país con más premios Nobel de literatura por metro cuadrado. Creo que eso es un dato relevante. Un país de 5 millones de habitantes con 4 premios Nobel creo que no es habitual. Creo que eso también convierte a Irlanda, aparte por supuesto de esas enormes embajadas de Irlanda que hay por todo el ancho del mundo, que son los Irish pubs, los pubs irlandeses, donde se beben las mejores cervezas del mundo, negra y de otros colores, no solo la Guinness. Y en todo caso, eso, de alguna manera, ese amor por Irlanda es lo que me ha llevado a que Irlanda fuera el escenario de esta novela. Es una novela policíaca, lo ha comentado Antón antes. El género policíaco permite hablar de una sociedad, hablar de un tiempo, y evidentemente, claro, hay un crimen, hay que resolver ese crimen, pero a mí me interesa también lo que hay detrás, es decir, la sociedad que hay detrás. En este caso, la Irlanda de los primeros 90, 1992, donde todavía no ha despegado el tiro de Celta, donde estamos en tierra de frontera, con el conflicto de Irlanda del Norte muy cerca, con eso, frontera quiere decir territorio de contrabando, territorio de paramilitares. Todo eso nos interesa la novela. También nos interesa la evolución de los personajes, como ha contado Antón. Emily es de una manera al principio de la novela y luego va evolucionando, a pesar de estar muerta, va evolucionando porque los que la conocen y hablan de ella van descubriendo facetas nuevas de su vida. El inspector O'Hara también es así, o podríamos hablar del padre Kevin McMahon, ese cura viejo católico que también tiene una evolución a lo largo de la novela por una peculiaridad absolutamente exótica que le sucede. En todo caso, yo he pretendido que la novela tuviera el sabor de los cuentos irlandeses. Sin duda, bueno, no sé si he pretendido, pero posiblemente leyéndola luego es como si en ese Innisfree que pintó John Ford en su película El hombre tranquilo se hubiera producido un crimen, ¿no? Y las fuerzas vivas del pueblo se reunían para ver cómo lo resolvían, ¿no? Hay personajes de carne y hueso y hay personajes de otro tipo. Creo que la frontera es un personaje de esta novela. La frontera, la tragedia de la partición de un país está flotando a lo largo de las 200 páginas del libro. Hay personajes que esconden secretos. Se habla incluso de la epidemia de pederastia, que es tan actual ahora y que el año 92 todavía no había florecido, pero los casos estaban ahí, se ocultaban, y ahora cuando se conocen se ve que en esos años, en las décadas anteriores, hubo muchos casos muy extendidos. Eso evidentemente forma parte también de la historia que hay detrás de esa Irlanda. Pero todo eso, incluso las situaciones más crudas, están tamizadas siempre por el sentido del humor. Incluso hay escenas de humor que no van a ningún sitio, que solo pretenden entretenernos y relajarnos entre escenas de mayor tensión. Digamos que el tratamiento del sexo en la novela es un tratamiento humorístico. El sexo es un elemento que permite generar humor en la novela, y por eso tiene esas apariciones que no son tan crudas, mamá, no son tan crudas. Bien. Cuando
hablaban de las influencias y de los escritores de novela negra, de los escritores irlandeses que pueden, o contaba Alfredo, que pueden aparecer en la novela. Es cierto que hay muchas influencias, sin duda alguna, pero hay una influencia, quizá, el hecho de combinar ese costumbrismo y ese sentido del humor. Yo creo que posiblemente quien últimamente más está haciendo eso, y que yo estoy leyendo más últimamente, es Andrea Camilleri, un escritor siciliano que empezó a los 70 años a escribir novelas, que se convirtió en número 1 en su país con el comisario Montalbano, así que a mi edad no es tarde empezar a escribir. Bien, ese mundo de costumbrismo, de sentido del humor, personajes disparatados. En la novela hay personajes pintorescos. Hay un chino que habla irlandés, ¿no? Y cuando me preguntaban cómo puede haber un chino que hable irlandés, una lengua tan extraña, bueno, en la realidad hay cosas parecidas. Yo, a través del blog, he encontrado que en el ayuntamiento de Portlaoise eligió un alcalde negro que había nacido en Nigeria. He encontrado, y se puso en contacto conmigo, un ciclomensajero, o sea, esto de la veloz también pasa en otros países, un ciclomensajero de Dublín que era indio de la India, y que había hecho una campaña recorriendo Irlanda en bicicleta para promocionar la lengua irlandesa, en colaboración con la Liga Gaélica, y el hombre es indio de la India, pero vive en Dublín y se ha integrado, ¿no? A pesar de que en Dublín se habla poco irlandés, él se ha integrado. Esas cosas existen en la realidad. ¿Por qué no va a haber un chino que hable irlandés? Cuando además en la novela está perfectamente explicado por qué este chino habla irlandés, y no digo más, ya lo descubriréis. ¿Por qué en vez de escribir Kevin he escrito ese nombre de esa manera tan rara que a Alfredo le costaba decir? C-A-O-I-M-H-G-H-I con tilde N. Bueno, pues así es como en irlandés se escribe Kevin, pero si yo hubiera escrito Kevin, así hubiera parecido que era el chico del barrio que le han puesto Kevin, ¿no? El hijo de la Yese. Pues no es el hijo de la Yese. Kevin es un santo medieval irlandés, anacoreta, que vivió en un castillo en el siglo VIII o algo así, que vivió en un castillo, en una torre la más absoluta pobreza. Me parecía que este cura sesentón del condado de Donegal usaría el nombre en la extraña gracia irlandesa. De todas maneras, que nadie se asuste. Si os habéis acostumbrado a los rarísimos nombres suecos de la trilogía de Stieg Larsson, estoy seguro que no tendréis ningún problema con los nombres irlandeses de La mirada del bosque. Incluso un amigo se ha ofrecido a grabarme el audio de cómo se pronuncian esos nombres para poder explicarlo, porque hemos hecho un blog también para acompañar en la promoción de la novela, que es lamiradelbosque.wordpress.com, y ahí colgaremos dentro de unos días ese vídeo con el audio de la pronunciación, que yo creo que seguro que os ayuda. Pero más allá de todo eso, vamos a ver, lo importante de esta... Yo creo que es un libro, no lo habéis dicho ninguno, es un libro didáctico. O sea, en serio, es un libro, puede ser divertido, es un libro didáctico, y además yo diría que es incluso imprescindible, porque enseña con todo lujo de detalles cómo se debe servir bien una pinta de vinos. Y eso yo creo que es imprescindible, y yo creo que debería estar en los colegios, debería estar al menos en la universidad. Debería estar porque explica cómo servir bien una pinta de Guinness. En todo caso, está claro que este libro es un servicio público y yo creo que a todos nos complacerá. Sobre la trama solo voy a decir una cosa. Cuando empecé a escribir la novela no sabía quién era el asesino. Eso le ha apuntado Antón al final para sembraros un poco la duda y la inquietud. Yo cuando empecé a escribir la novela no sabía quién era el asesino, sé que no debía haber hecho esto, pero la cosa empezó así, y en un momento dado decidí que tenía que saber quién era el asesino, porque si no era difícil desarrollarla bien. En todo caso, el reto es saber si esos 6 personajes reunidos en torno a una cena los miércoles son capaces de resolver un asesinato.
Ellos no son profesionales, son aficionados, pero intercambiando la información que tiene cada uno de ellos, ¿van a ser capaces de resolver ese crimen o no? ¿Serán capaces de resolverlo en la primera cena de miércoles después del asesinato? ¿Deberán esperar a la segunda? Todo eso lo veréis cuando leáis la novela. En todo caso, lo que sí que quiero advertir es que la novela no engaña al lector. El lector se entera de la investigación a la vez que los que están investigando y por lo tanto que nadie espere que yo haga trampas, porque no es la intención, al menos en esta novela, no es la intención engañar al lector. Cuando hablamos de frases y de referencias, se ha hablado de Kurosawa y de todas estas cosas interesantes que me anotaré para cuando me entrevisten en Babelia, y de todo esto que ha dicho Alfredo y que ha dicho Antón, para que vean que es un libro sólido, cimentado, bien cimentado. Pero hay una referencia que ahora que estoy más animado me atrevo a decir: es inevitable. A veces cuando piensas en frases, cuando piensas en imágenes, te sale lo que tienes en la cabeza y lo que tienes en el corazón. Y cuando quería describir, la novelista en este caso, quería describir cómo era el castillo de Conalnúa, no había mejor forma de escribirlo que tomar prestada ese verso de José Antonio Labordeta, que dice que era como un dios que ya no ampara. Y efectivamente, ese castillo era como un dios que ya no ampara, y esa frase de Labordeta está siempre en el libro. Yo he disfrutado mucho escribiéndola y me gustaría que todos vosotros y vosotras pues disfrutaréis también leyéndola. Irlanda es inagotable, no se acaba, no sabemos si estos personajes podrán tener continuidad en el futuro. En todo caso, yo sé de ellos más cosas de las que aparecen escritas aquí, por lo tanto, cabe que pudieran tener continuidad, pero de eso depende también del eco que reciba del público. Muchísimas gracias de verdad por haber. Un poquito de retraso, no sé por qué, con Carolan querían sumarse con interpretando unas piezas. Muchas gracias.